Buen día con todos. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra asignatura de Metodología de la Investigación. Vamos a continuar con la unidad número 2 del módulo. Ustedes también tienen el módulo completo en la plataforma, entonces les invito a que igual se descarguen el módulo y lo puedan ir revisando. De igual forma, ustedes cuentan con todas las diapositivas que se ven en clase. De igual manera en la plataforma, entonces igual se las pueden descargar y las van analizando junto con cómo va corriendo la clase. Entonces, bueno, continuamos con nuestra clase que nos compete el día de hoy, que es la del 23 de mayo, clase asíncrona, en donde ustedes también van a contar con un trabajo autónomo, en el cual ustedes ya van a comenzar a desarrollar su proyecto de investigación. Cabe recalcar, esto yo ya les voy a ir comentando un poco más adelante, pero vuelvo y repito que esta es una práctica. Por favor, no se vayan a estresar ni se preocupen, todo es una práctica. Entonces, lo que yo busco es que ustedes vayan justamente viendo todas las herramientas que encontramos en un proyecto de investigación y que ustedes ya las pongan en práctica dentro de su proyecto. Entonces, hoy vamos a ver algunas que tienen que ver sobre todo con la unidad número 2. Entonces, ¿qué elementos nosotros encontramos en un proyecto de investigación? Tenemos todo lo que se refiere al título, ¿no es cierto? Cómo nosotros concebimos la idea y después para crearlo en un título. La dedicatoria y el agradecimiento, que son partes fundamentales de un trabajo. El resumen, la tabla de contenidos, ¿no es cierto? Cómo se estructura toda la tabla de contenidos o también llamado índice. La introducción, cómo nosotros podemos introducir al tema, a la idea que nuestro tema tiene. La justificación, el planteamiento del problema, los objetivos, cómo redactar un objetivo. Esto es muy importante porque a lo largo, igual como yo les había comentado, de su vida académica y ya en su vida profesional y sobre todo cuando ustedes ya comiencen a desarrollar su proyecto de titulación, es muy importante que tengan en cuenta cómo plantear bien los objetivos, cómo redactarlos. Entonces yo aquí les doy un poco de tips para que ustedes los redacten de forma correcta y con eso ustedes ya tengan un planteamiento bien realizado. Por último, continuamos con el marco teórico y con el diseño metodológico. Entonces, como les digo, al finalizar, ustedes van a tener que ya comenzar a desarrollar algunas partes de este proyecto de investigación. Entonces, continuemos. ¿Qué son los elementos de un proyecto de investigación? En el proyecto de investigación, nosotros vamos a orientarnos hacia la resolución de un problema. Entonces, en este problema nosotros vamos a buscar el qué se desea saber, el cómo hacerlo, con qué fin yo justamente estoy planteando este problema y cuál es el motivo. Entonces, como yo les decía en la clase pasada, siempre una investigación nace con una idea principal, con alguna necesidad que ustedes están tal vez tratando de resolver. Entonces, hacia aquí nosotros nos vamos a ir preguntando qué deseamos saber, con qué fin quiero resolver este problema, cuál es mi motivo, qué me motiva a justamente investigar este tipo de proyecto o este tipo de tema, qué me motiva a mí como investigador, como estudiante. Entonces tenemos un método, como les decía, la investigación sigue un método, es estructurado, ¿no es cierto? Es un proceso. El método es el procedimiento para lograr justamente un objetivo. Si yo me planteo 2, 3, 5 objetivos distintos, mi función va a ser que con la investigación yo pueda lograr estos objetivos, yo pueda lograr solucionar. Entonces, ¿qué procedimiento es el que debo seguir? Y el conjunto de etapas y reglas que orientan al proceso para llevar a cabo una investigación. Esto es el método, el procedimiento. Y la metodología va a ser el estudio de este procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, en el método, hagamos estas diferenciaciones. En el método, nosotros hacemos el procedimiento para el objetivo, mientras que la metodología ya es el estudio de este procedimiento. Voy a estudiarlo más a fondo, voy a ver las partes de este método justamente, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la metodología nosotros tenemos una diversidad de métodos y técnicas que podemos aplicar en una investigación científica. No todas las investigaciones necesitan un mismo método o utilizan un mismo método, pueden utilizar diferentes métodos, pueden utilizar una mixtura, pueden involucrar a diferentes tipos o tipologías de métodos. Entonces, justamente esto
es lo que nos ayuda a nosotros ver qué métodos vamos a ir empleando. Y la selección de la teoría que se explicará la investigación que se está realizando, ¿no es cierto? Entonces, como yo les decía, una investigación no puede nacer de obviamente nace de nuestras ideas, pero nosotros siempre tenemos que buscar algo con qué fundamentarla. Una investigación no es que nosotros nos estamos inventando algo, y si es el caso que nosotros nos estemos inventando un nuevo procedimiento, un nuevo producto, una nueva teoría, de igual manera tenemos que fundamentar con teorías ya pasadas, con teorías ya estudiadas, con teorías que ya alguien más las dijo, alguien más las descubrió. Entonces, siempre basémonos en esto. La investigación es de leer, la investigación es de observar, la investigación es de mucha lectura y también que nosotros nos vayamos involucrando en este proceso. Entonces, en el método se van a vincular distintas etapas de la investigación, como son: la primera, la selección y delimitación del tema. Tenemos un prólogo, un índice, la introducción, ¿no es cierto?, que es lo que veíamos en los elementos. Segundo, el planteamiento del problema. Aquí es donde yo busco, en donde yo coloco justamente cuál va a ser mi problema que yo voy a investigar a lo largo del proceso. Tercero, mi justificación. ¿Por qué yo estoy justificando este problema? ¿Por qué este problema, esta necesidad, esta idea que yo tengo es importante o es necesaria de investigar? Aquí yo justifico, aquí pongo las razones. Cuarto, las hipótesis. ¿Qué hipótesis yo he dado? ¿No es cierto? En la clase anterior vimos algunos ejemplos de hipótesis, ¿no es cierto? Puede ser esta o puede ser otra más. Entonces aquí yo voy colocando ciertas hipótesis que nacen. 5. Objetivos generales y específicos, ¿no es cierto? Aquí nosotros debemos ser súper claros en lo que vamos a investigar y justamente el momento de redactar, ser claros con el fin de no perdernos después. Un objetivo bien planteado hace que nosotros en realidad tengamos un lineamiento bien claro de hacia dónde va nuestra investigación. 6. El tipo de investigación que nosotros vamos a hacer. 7. Metodología. Primero, selección y aplicación de técnicas e instrumentos de recopilación de la información. Y segundo, el análisis e interpretación de los resultados. Esta parte también es bien importante. Y si bien aquí la vamos a ir viendo, no la vamos a practicar de una manera tan profunda, porque sobre todo cuando nosotros ya analizamos datos quiere decir que ya hicimos la investigación, y como aquí netamente vamos a hacer solo ejemplos, entonces no tenemos resultados reales, por así decirlo. Octavo, las conclusiones, que siempre las tenemos dentro de un ensayo, dentro de un deber, dentro de un trabajo, algo académico, ¿no es cierto? Siempre nos piden conclusiones. Y aquí también van recomendaciones y por último ya la bibliografía, que incluye los anexos y también los apéndices que hayamos consultado. Entonces, en un proyecto de investigación se van a desarrollar varias metodologías y estas metodologías tienen que ver con el tema, lo que habíamos visto en la clase pasada, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, en lo cuantitativo, ¿nosotros qué tenemos? La recolección de datos sobre variables, llegando a conclusiones al comparar las estadísticas, mientras que la cualitativa va a realizar registros narrativos por medio de la observación, como habíamos visto, de entrevistas personales o grupales, y también sobre los problemas que nosotros estamos investigando. Y aquí también nos dice, ¿qué metodología podemos utilizar? Qué importante pregunta. Primero, preguntarnos qué resultados yo espero conseguir. Segundo, ¿quiénes son los interesados en conocer estos resultados? Porque si bien algunas veces, por ejemplo, en el caso central de que ustedes son estudiantes del ITSMAS, ¿no es cierto? ¿Quiénes serían los interesados en el caso de que ustedes ya comiencen a hacer su proyecto de tesis final, digamos? Van a ser obviamente en un primer inicio su tutor, docente, ¿no es cierto? Después pueden ser los docentes, después puede ser el departamento de prácticas, el departamento de investigación y por último las autoridades y como tal la comunidad de estudiantes y comunidad misalina en general, ¿no es cierto? Pero a la final
tengan muy en cuenta que todo lo que ustedes hagan como investigación les puede ayudar para después, les puede ayudar para su vida profesional, les puede ayudar para tal vez involucrarse en un proyecto más grande. Y por último, ¿cuál es la naturaleza de mi proyecto? ¿No es cierto? ¿Hacia dónde yo me planteo llegar con este proyecto como tal? Entonces, veamos ciertas características principales dentro de la investigación cualitativa y también dentro de la cuantitativa. En la cualitativa, que está aquí en el lado izquierdo, la cualitativa nos permite entender a detalle actitudes y comportamientos del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir involucrándonos con otro tipo de preguntas, con otro tipo de formas para recolectar datos. Genera información verbal para comprender opiniones y motivaciones, sobre todo a través de las entrevistas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos entrevistas de tú a tú, o hacemos entrevistas con más personas, o hacemos focus group, lluvia de ideas, nosotros siempre vamos a generar información que nos va a generar muchos más detalles, que nos va a decir mucho más de lo que nosotros en un principio conocíamos. Tercero, aquí podemos hacer, se lo puede hacer con preguntas abiertas, de observación, focus group, como les decía, entre otros, y puede proporcionar también una comprensión más profunda del objeto de estudio, porque como igual les había ya comentado antes, cuando nosotros reunimos a gente, a 5 o 6 personas, y les preguntamos acerca de un tema, cada persona nos va a ir respondiendo de formas diferentes. Por ende, nosotros debemos ocupar este espacio que tenemos con las personas muy bien. Debemos preguntarles a todas tal vez diferentes preguntas, repreguntar, tratar de recabar la mayor información posible, porque las oportunidades son bien limitadas. A veces no tenemos ni los recursos ni el tiempo justamente para estarnos reuniendo o para convocarlos por Zoom. No todos tienen el interés de compartir sus experiencias, así que si ustedes tienen justamente esta oportunidad, deben aprovecharla al máximo. Y en la investigación cuantitativa, esta es ideal para descubrir el quién, el qué, el cuándo y el dónde. Y de igual manera ustedes van viendo aquí, por ejemplo, igual en las imágenes, en la investigación cualitativa nosotros tenemos más textos. Tal vez una persona, el entrevistado, ¿no es cierto? Y un texto, o sea, nos dijo esto, ha participado de esta manera. En cambio, en la cuantitativa nosotros tenemos resultados más estadísticos, numéricos, con tablas, con gráficos, en donde ya la interpretación depende de nosotros. Genera información numérica o de calificación para convertir en estadísticas. Se hace por medio de encuestas en papel y también online, que es ahorita lo más adecuado, digamos, por el momento que estamos viviendo. Y también podemos hacer entrevistas, pero cuando hacemos entrevistas la pregunta cambia. A veces nosotros, digamos, a una persona le podemos decir, ¿qué tal le pareció a usted la experiencia en el Instituto Misael Acosta Solís? Nos puede decir, sí, a mí me ha gustado, o sabe que no me ha gustado, o la planta docente es así, o a mí no me gustaron las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero si ustedes cambian la pregunta en una cuantitativa y les dicen, del 1 al 5, ¿cómo calificaría usted la planta docente del Misael Acosta Solís? Es muy distinto, ¿no es cierto? Porque les va a decir un número, les va a decir 3, ¿no es cierto? Entonces, todos estos tipos de cambios son los que ustedes justamente generan al enfrentarse hacia la pregunta y decir, mi investigación va a ser cualitativa, va a ser cuantitativa o las puedo mezclar. Y por supuesto que sí. Si ustedes me preguntan a mí si pueden mezclar los dos tipos de investigaciones, claro que sí, porque de hecho esto hace que su abanico de posibilidades y su forma de investigación sea mucho más detallada. Listo. Y por último, la cuantitativa va a proporcionar números duros, datos reales, también útiles para tomar decisiones empresariales. En cuantitativo nosotros sobre todo tenemos estos tipos de investigaciones cuando vamos a hacer, por ejemplo, investigaciones de mercado, acerca de que si un producto les gusta o no, acerca de que si tuvo la importancia que debía darse, ¿no es cierto?, un poco más dirigidas hacia el tema del marketing, hacia el tema de administración de empresas, también obviamente hacia temas matemáticos, estadísticos, censos. Todo eso tiene que ver con investigaciones cuantitativas, pero no es lo mismo preguntar, por ejemplo, ahorita que justo estamos en el tema de elecciones y todo lo demás, una pregunta cualitativa sería, ¿cómo usted podría calificar, digamos, la gobernanza de Lenín Moreno? Mientras que en una cuantitativa
Lo mismo, podríamos preguntar, ¿cómo usted califica la gobernanza de Lenín Moreno del 1 al 5? De igual manera, pueden decirle 1, pueden decirle 0, pero claro, si es que ya les dicen del 1 al 5, debe ser 1, 2, 3 hasta el 5, ¿no es cierto? Entonces estas escalas justamente es lo que nosotros vamos a ir midiendo. Listo, y comenzamos ya con los elementos dentro de un proyecto de investigación. El título, que es la parte más principal, la parte número 1 de nuestro proyecto. En el título se debe reflejar la esencia de nuestro trabajo propuesto. El título debe ya decirnos de qué se trata. Debe ser lo que lo identifica y también lo que le da carácter a nuestro trabajo de investigación. A veces ponemos títulos que en realidad no da ganas de leer y otros títulos que en realidad son tan interesantes que uno los empieza a leer y los acaba. El título debe ser claro y conciso, no deben ocuparse más de 15 palabras, esto pónganle mucha atención. No debe contar con subtítulos, el título no tiene subtítulos, tampoco debe tener abreviaturas ni siglas. ¿A qué me refiero con esto? A que su título debe ser bien conciso y, por ejemplo, subtítulos no es que el título 1 es este y el título 2 es este, no, solo un título en específico. Abreviaturas como poner entre paréntesis, eso no puede ser dentro de un título, ni tampoco siglas. Siglas es todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las siglas ITSMAS, las siglas, no sé, V, las siglas, tantas que hay dentro del país, por ejemplo, en vez de poner Ministerio de Salud Pública, pongo MCP, no puede ser, yo debo poner el nombre completo. Entonces, pónganle atención a estos pequeños tips. El título también debe estar ordenado de lo general a lo particular para transmitir el orden lógico de la información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El título es Las prácticas pedagógicas de los docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia de cara al modelo pedagógico sociocrítico. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un título exacto, tenemos un título preciso, nos dice qué es lo que van a hacer. También tenemos, por ejemplo, aquí un nombre que no está puesto ni en siglas ni en abreviaturas. Aquí clarito está el nombre completo, Universidad de la Gran Colombia, no está UGC, que puede ser tal vez la sigla, perdón. Entonces, tratemos de ir viendo estos ejemplos justamente para redactar nuestro título de la mejor manera posible. Se recomienda redactar el título de la investigación con base a los siguientes aspectos. Primero, iniciemos con un verbo, con una acción que refleje el alcance de la investigación. Debe mostrar también la respuesta a nuestra problematización planteada. Entonces, en nuestro título ya debe contener el problema o la necesidad que nosotros vamos a justamente enfocarnos. Debe responder a las siguientes preguntas: el qué y el para qué. Esto es muy importante. Nuestro título ya nos debe decir el qué y el para qué yo estoy investigando esto. También refleja lo novedoso o innovador de la investigación. Lo que les decía, traten de buscar un título que en realidad suene interesante. Debe estar alineado al objetivo general. Entonces, siempre que ustedes redacten su título, no pierdan de vista que su título ya le va a dar paso al objetivo general de su investigación. Y por último, el título enmarca los conceptos necesarios del marco teórico. Esto es muy importante también, porque cuando yo pongo un título inexacto o pongo un título muy amplio, quiere decir que yo voy a investigar no sé qué, o sea, voy a investigar algo súper amplio. En realidad, nosotros debemos tratar de ser siempre muy concisos, porque en ese momento nosotros ya vamos a saber exactamente qué teoría utilizar. Entonces, por ejemplo, en el tema de este título de aquí, nosotros vemos que la teoría o el marco teórico de este tipo de investigación es el modelo pedagógico sociocrítico. Entonces, aquí ya nos está diciendo, ustedes como investigadores no tienen por qué irse por las ramas o tal vez poner otro modelo pedagógico, porque ustedes ya están poniendo que es un modelo sociocrítico. Esa es su teoría. Entonces, de igual manera, nos está poniendo que las personas que van a involucrarse en este estudio son los docentes de la facultad. No nos está diciendo que son los docentes de toda la universidad, nos está diciendo que es
netamente esa facultad. Entonces, por eso es tan importante saber redactar bien un título para que luego este mismo nos ayude a poder ir colocando las demás partes de nuestro trabajo de investigación. Ya, y aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es el tema principal o mi idea que me nació, ¿no es cierto? Mi tema es el estrés en los colegios, que es muy común, ¿no es cierto? Pero el estrés en los colegios es un tema amplio, porque tenemos colegios a nivel mundial. Entonces, yo ya luego me centro en algo específico, en el título. Es el estudio sobre el estrés en los docentes de secundaria en la Escuela Normal Superior. Aún así, este título le falta más, le falta ser un poco más centrado, le falta tener un poco más de ajuste, porque si yo digo Escuela Normal Superior, será en Ecuador, será en Colombia, será en Guayaquil, en Quito, será que está aquí en Riobamba, o sea, no sabemos, ¿no es cierto? Y también si yo hablo de docentes pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 10, entonces tratemos siempre de ser muy específicos, como en este caso de acá, en donde ya nos dijo que eran de la Facultad de Ciencias, ¿no es cierto? Entonces ya especificó porque la facultad puede tener 40 docentes, entonces ya sabemos que esa es nuestra población, mientras que aquí realmente estamos aún divagando un poco. Tratemos de centrarnos bien en qué es lo que vamos a investigar, porque mientras más concisos seamos, nuestro proyecto va a reflejar realmente unos buenos resultados. Y aquí también nos demuestra cuál es el problema de la investigación. Se hace la pregunta: ¿cuáles son los factores de estrés y sus consecuencias en los docentes de secundaria de la Escuela Normal Superior en el año 2010? Entonces aquí ya trató de centrar un poco más porque ya puso los docentes del 2010, puede ser que ya sea un número reducido, pero aún así le falta ser un poquito más específico. Y eso es hacia donde yo quisiera ir con ustedes, para que ustedes redacten títulos que en realidad puedan ser específicos y que les sirva a su trabajo de investigación. Continuamos con la dedicatoria y el agradecimiento, que son partes fundamentales dentro de un proyecto de investigación, pero que si bien pueden ir como no pueden ir. Pueden ustedes ponerlos como que se pueden obviar, así que no es algo tan relevante, digamos, o que tenga que ver, que sea una parte fundamental del proyecto. A veces sí, otras veces no. Entonces, estos se van a elaborar según su criterio. Hay muchas personas que agradecen a todo el mundo, otras personas que netamente se agradecen a sí mismos o solo a su docente o a su familia. Eso sí, ya depende de cada uno. Y aquí se puede dedicar o agradecer a personas o también a instituciones por contribuir al desarrollo y culminación de su estudio, ¿no es cierto? Aquí netamente esto es personal, esto ya depende de cada uno de ustedes, y aquí yo he puesto unos ejemplos. Por ejemplo, en la dedicatoria: a mi amado e inolvidable papá, a ti te debo todo lo que soy, a mi mamá también le he agradecido, y así, en la dedicatoria, perdón. Y en los agradecimientos, aquí ya se amplía un poco más, ¿no es cierto? Y aquí va agradeciendo al equipo, a toda la comunidad de ciencias, a los organismos públicos y privados, ¿no es cierto? Es distinto, porque una dedicatoria tal vez es mucho más personal, es más íntima, mientras que un agradecimiento puede ser un poquito más general. El resumen. En el resumen o abstract, también como se lo conoce, y ustedes pueden también ver en algunos tipos de investigación, en artículos científicos sobre todo, en libros también nosotros siempre vamos a encontrar un resumen o un abstract. Es una breve descripción del trabajo de titulación que contiene 250 palabras. Tomen muy en cuenta esto. El abstract o resumen contiene 250 palabras. No me puedo ampliar más de 250, pueden ser menos, sí, pero tratemos de mantenernos en esos márgenes, de 200 a 250 palabras. En este debe ser lo suficientemente claro como para reflejar el contenido de un documento original y también facilitar la determinación de su relevancia. En el resumen nosotros ya debemos poner las partes clave, qué es lo que nosotros investigamos, cómo lo hicimos, de qué manera, qué metodología. Ya vamos a ver un ejemplo. La redacción, pilas con esto, debe realizarse de forma impersonal,
Esto ustedes debieron haberlo visto en comunicación y lenguaje. En tiempo pretérito. ¿Qué es el tiempo pretérito? Son acciones que se concretan en momentos pasados. Quiere decir que su abstract o resumen debe ser redactado como yo realicé, no el yo, porque es de manera impersonal. Se realizó tal investigación, se empleó la metodología, se obtuvieron los siguientes resultados. Todo de forma impersonal y en tiempo pretérito, que quiere decir tiempo pasado, porque el resumen se redacta al finalizar todo nuestro proyecto de investigación. Cuando ustedes ya tienen todo el proyecto realizado, cuando ustedes ya tienen resultados, cuando ustedes ya aplicaron la metodología, cuando ustedes ya tienen conclusiones y recomendaciones, ahí es cuando yo comienzo a redactar mi resumen. Por eso resulta realmente fácil de hacerlo, porque ya sabemos qué es lo que hicimos. Entonces, el resumen no es que lo redactamos al principio, porque al principio no sabemos qué es lo que vamos a pasar, o si el proyecto se va a cambiar, o si de verdad va a funcionar. Entonces, redáctenlo al final. Esa es mi recomendación, mi sugerencia para ustedes. ¿Qué tipos de resumen tenemos? Tenemos el tipo indicativo o descriptivo y también el informativo. En el indicativo o descriptivo, este va a contener de forma general las partes elementales del cuerpo del informe final. También va a dar a conocer de qué trata el documento, pero no los resultados de las reflexiones o de los estudios. Esto es muy importante. En un resumen no se colocan las conclusiones. No pongo, se concluyó que esto. No, porque deben dar paso a que el lector, la persona que los está leyendo, también pueda abrir su documento y ver qué es lo que ha pasado. Es un pequeño abreboca, como quien dice. Y también este es recomendado para trabajos de revisión, también para reseñas, para conferencias, para informes, casi siempre se lo ocupa de esta manera. En el informativo tenemos el no estructurado y el estructurado. En el primero, en este va a contener las partes elementales del informe, que son los materiales que se utilizaron, los métodos que empleé, esto es muy importante, qué método de investigación se empleó, los resultados que se obtuvieron, pero no resultados como conclusiones, sino un pequeño resumen acerca de un todo. También tenemos aquí la información que brinda es proporcional al tipo y estilo del documento base. Y en el tipo estructurado, aquí tenemos un formato normalizado que ayuda a seleccionar artículos con mayor rapidez y también con precisión, y es el más recomendado y utilizado por revistas médicas de prestigio internacional. Entonces, como les decía, se ocupa bastante en temas de salud sobre todo, y de artículos científicos, de artículos de educación de relevancia, porque los resúmenes justamente nos van a decir de qué se trata ese artículo, de qué se trata esa revista, de qué se trata ese libro. Por eso siempre ustedes cuando ya hagan una revisión bibliográfica van a encontrarse con este tipo de resúmenes. Entonces, para la redacción, ¿qué debemos tomar en cuenta? Primero, los objetivos y el alcance, que es mi propósito del documento, ¿no es cierto? La metodología. Si es un trabajo experimental, debe indicarnos las técnicas y métodos que utilizamos en la investigación, pero si es un trabajo no experimental, debe indicarnos las fuentes de datos y el manejo que han hecho con estas fuentes. En resultados, deben ser los descubrimientos e interpretación y conclusiones, que son las implicaciones de los dos resultados y su relación con el propósito de la investigación. Y también se puede incluir una secuencia de palabras clave destinadas a la investigación, que lo vamos a ver a continuación. Este es un abstract que igual yo he sacado de mi primera tesis del pregrado. Entonces, esta es la forma en cómo ustedes lo deben redactar. Son 250 palabras, como les había comentado. Se está redactando en tiempo pretérito, que es tiempo pasado, de forma impersonal, y aquí contiene las palabras claves. Entonces, aquí está. Se analiza, tiempo pasado. Se complementó, pasado. Se utilizó, se encontró. Entonces, todo esto se observó, ¿no es cierto? Todo es ya pasado. Por eso el abstract o resumen, como vuelvo y repito, se redacta una vez finalizado todo su proyecto de investigación. ¿Y las palabras clave cuáles son? Palabras
que cuando normalmente las tesis de universidades y ya más adelante, ¿no es cierto?, se suben a repositorios digitales. Entonces, al estar de forma digital, las personas que busquen justamente algo relacionado a esto van a poder encontrarse con esta tesis, por darles un ejemplo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes también coloquen palabras clave que representen a su tesis, no que representen a la forma en cómo investigaron. Las palabras clave es algo que engloba a todo su tema de titulación. Entonces, por ejemplo, estas palabras clave fueron justamente utilizadas a lo largo de todo mi tema y por eso mismo yo las puse. Tampoco es que hay que poner 20 palabras clave porque no es el método, sino simplemente poner acerca de lo que nosotros relacionamos. Y sobre todo estas palabras clave también nos dan la llave para ver cuál fue nuestro marco teórico. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico, personal, como yo tuve una relación directa entre la comunicación y el diseño visual, por eso mi tesis es destinada hacia estos aspectos. Entonces, de igual manera, ustedes deben ver cuál fue su marco teórico, qué método utilizaron, cuál es el tema específico, ¿no es cierto? Y esas son las palabras clave. Entonces, ténganlo mucho en cuenta también. Continuamos con el punto número 4 de los elementos, que son la tabla de contenidos o también llamado índice. La tabla es el reflejo de la estructura de un documento. Nos va a dar justamente la estructura paso a paso, ¿no es cierto? Contiene los títulos de los temas y también de los subtemas que conforman nuestro trabajo de investigación. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de una tabla de contenidos o índice? Algunos ya lo sabrán, otros no lo sepan tanto, así que lo vamos a recordar un poco. De igual manera, ahorita todo es tecnología, ahorita todo podemos encontrar en Google, así que si ustedes ponen en YouTube y ponen cómo se hace el índice o cómo se hace la tabla de contenidos, de igual manera les va a salir un youtuber explicando cómo se lo hace paso a paso. Así que esto a veces sí es difícil de colocar, pero una vez que ya se tiene la práctica, realmente es sencillo. Entonces, primero vamos a seleccionar el texto que se verá en la tabla de contenidos en los estilos que nos aparecen aquí en Word, ya sea título 1, título 2, subtítulos y otros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros justamente damos clic, deslizamos el cursor encima de, por ejemplo, esto que dice tabla de contenidos, le damos clic y ponemos que sea título 1. Entonces, automáticamente se va a cambiar de acuerdo a cómo Word está configurado. Pero nosotros de igual manera podemos ir configurando esto de formas distintas. Así que, si es que se les cambia, si es que se les pone cursiva o se les pone en rojo, ustedes de igual manera pueden ir otra vez y ponerle en negro, que no hay ningún problema. Pero ustedes sí, cada título, cada subtítulo deben ir poniendo, si es un título principal, digamos, pongamos título 1. Si es subtítulo, pongamos título 2, porque así ya se está generando internamente en Word la tabla de contenidos. Entonces, para desplegar ya la tabla de contenidos tenemos que ir a la parte de referencias. Aquí en la pantalla principal de Word, tenemos aquí la partecita que dice referencias, la pestaña que dice referencias. Entonces, damos clic ahí y la primera opción que nos aparece es la tabla de contenido. Y aquí igual damos clic y nos aparecen 3 o 4 modelos de tablas de contenido que nosotros podemos utilizar. Pongamos la que más nos gusta o la que nos hayan solicitado, ¿no es cierto? Entonces, normalmente son las tablas automáticas número 1. Entonces, doy clic y automáticamente ya me va a aparecer aquí, como les había dicho, miren justamente referencias, tabla de contenido, y aquí me aparecen 3 diferentes, ¿no es cierto? Entonces doy clic en la primera y me aparece ya la tabla de contenido, tal y como yo la he puesto. Si algo debo cambiar, si tal vez este tema, digamos, número 3, no era subtítulo, sino era un título como tal y lo debo cambiar, vuelvo nuevamente, busco donde dice población, le vuelvo a resaltar y le cambio. Ya no es título 1, es título 2. O viceversa, como nosotros lo hayamos visto. Yo les sugiero también que siempre que hacemos un proyecto de investigación tengamos claro cómo vamos a ir
con el proceso. Entonces, digamos, número 1 va a ser esto y entonces hagamos un borrador, ya sea en esfero, en papel, en lápiz, y entonces ponemos título número 1 va a ser este y le voy a poner con el título 1. Este va a ser su subtítulo, entonces le voy a poner con el título 2, porque así nos vamos a ir acordando y luego ya tenemos esa pequeña ayuda y ya es fácil ponerlo en Word. Entonces, tratemos así de irnos ayudando para que esto no sea un motivo de estrés al momento de hacerlo. Continuamos con el punto número 5, que es ya la introducción, la parte, una de las partes fundamentales dentro de nuestro proyecto de investigación, que de igual manera debe ser muy bien redactada con el fin de que al lector, al docente, a sus autoridades y todo lo demás les interese en realidad qué es lo que ustedes van a mostrar. Entonces, introducción. La introducción va a indicar una idea ligera, pero una idea exacta de los diversos aspectos que componen su trabajo. También es un planteamiento claro y ordenado del tema de la investigación, de su importancia y de sus implicaciones. Aquí ya nos va a ir dando ya una idea más clara acerca de lo que vamos a hacer. Se plasman los objetivos de la investigación, esto es muy clave, el problema y la manera en que se ha creído, ¿no es cierto?, la hipótesis en que nosotros creemos conveniente abordar el estudio de sus elementos. Entonces aquí es donde nosotros ya ponemos, se va a ocupar la teoría tal para verificar si es que el problema puede ser resuelto, ¿no es cierto? Se explica también de manera clara y precisa en qué consiste cada uno de los apartados de nuestra investigación. Entonces la introducción es un nuevo, ya no es un abreboca, pero sí ya nos va a ir indicando de qué se trata todo nuestro proyecto. La introducción va a obedecer a la formulación de las siguientes preguntas y con estas preguntas ustedes de igual manera pueden irlas poniendo dentro de su introducción, las redactan y luego las borran las preguntas, porque las preguntas no deben ir dentro de una introducción. Las preguntas les van a servir justamente para que ustedes redacten de forma correcta cómo va a ser su introducción. Entonces, ¿cuál es mi tema del trabajo? ¿No es cierto? El tema ya lo habíamos visto en el título, entonces redactémoslo. Mi tema es este, lo que se busca es esto, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el interés para hacer mi trabajo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué surge la necesidad? ¿De dónde surge este problema? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál ha sido mi idea? ¿Cuál fue la metodología o estrategia que yo voy a emplear? ¿Cuál es la finalidad u objetivos del desarrollo del trabajo de investigación? ¿Cuál es la distribución de los diversos temas en la estructura de trabajo? ¿No es cierto? Entonces, en la introducción nosotros vamos a ir redactando paso a paso qué es lo que se ha hecho de forma conversacional, no es de forma, digamos, con puntitos o con, ¿cómo se llama?, viñetas, no, sino es bastante conversado cómo lo vamos a ir haciendo. ¿Y qué elementos y consejos debo tener en cuenta para redactar mi introducción? Toda introducción comienza con una hipótesis, ¿no es cierto?, con lo que yo creo que va a ser posible que pase dentro de mi proyecto de investigación. A raíz de esta podrás desarrollar todo el ensayo. La introducción debe ser clara y mostrar un dominio del asunto, porque nadie más que ustedes es la persona que conoce sobre su tema de investigación. Esto tómenlo muy en cuenta, porque ya me ha pasado con compañeros suyos que ahorita están ya en cuarto ciclo, que incluyen a otras personas, que ellos no son los dueños del tema, sino ha sido el vecino, ha sido el amigo, ha sido el fulano y así. No, su tema es suyo, así que muy pendientes de esto. El tema que ustedes realicen, así sea un ejemplo, así sea la práctica y sobre todo el tema que ustedes ya realicen al final, es suyo. Así que usted debe investigarlo, usted debe valorarlo, usted debe observar, usted es el que va a hacer las entrevistas, el que va a hacer la investigación, ¿no es cierto? Nadie más. Entonces tratemos siempre de esto, ¿no? De uno mostrar el dominio, porque al final cuando usted ya defienda justamente su ensayo, su trabajo, defienda en unas diapositivas, ¿no es cierto?, nadie más que usted va a defenderse de esto. Entonces traten de tener bastante dominio, de conocer muy bien el tema.
También la introducción va a poner al lector en contexto, justamente le va a abordar, ¿no es cierto?, le va a enfocar al lector para que sepa por qué es importante hablar de este tema en cuestión. Entonces, ustedes tienen tantas ideas, ¿no es cierto?, tantas necesidades, tantos problemas, tantas cosas que quieren abordar, tantas cosas que quieren investigar. Traten de que al lector también le interese. Entonces, qué bonita manera de introducirlo justamente al tema, llamándole su atención. Definan sus términos básicos y hagan un repaso de la historia o de las teorías que lo abarcan, porque nuevamente, vuelvo y repito, metodología de la investigación es una asignatura que tiene que ver mucho con los marcos teóricos, los marcos teóricos que ustedes van a emplear justamente para desarrollar toda su investigación. Utiliza también un lenguaje académico o más especializado si el texto va orientado a un público erudito. Ya me ha pasado también que hay muchos trabajos que son muy buenos, que tratan de ir un poco más allá, investigan cosas en realidad que son fantásticas en tema de todo lo que tiene que ver con la medicina natural o con terapias alternativas que son nuevas, que se pueden ir implementando, muy buenos. Entonces, esto también hace que su tipo de investigación sea un poquito más avanzada, que sus fuentes de información tengan que ver mucho con libros, con autores, entonces eso también es muy bueno que ustedes lo hagan de esa manera. ¿Qué es lo que no debemos hacer? En la introducción, pónganle mucha atención a este cuadrito. En la introducción no hay que poner las conclusiones, porque las conclusiones siempre van al final de nuestro texto, siempre van al final del ensayo, siempre van al final de las diapositivas, siempre van al final del tema de investigación. Las conclusiones no van en la introducción. Pónganle atención, por favor. No mencionemos propuestas o soluciones a los problemas planteados, pues nunca nadie las puede conocer antes de desarrollar bien el problema. También pasa que en la introducción yo ya pongo la hipótesis y de paso ya le pongo la solución. De paso yo ya pongo cómo se va a solucionar y también cómo concluí. Entonces no está bien. La introducción es netamente hablar de la metodología, de cómo se abordó el tema, de las cosas que están aquí. Pero no hablemos ni de las conclusiones ni tampoco de posibles soluciones que yo pienso que podría tener mi tema. No está bien eso, así que por favor evitemos estos temas. Ahora, punto número 6, la justificación. La justificación justamente va a explicar el motivo por el qué y para qué vamos a realizar una investigación o trabajo de titulación. Que esto del trabajo de titulación que tantas veces les digo, esto ustedes lo hacen en sexto ciclo, así que esto ya es una preparación previa para todo lo que ustedes van a tener que desarrollar. Para su desarrollo se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Primero, expliquemos las maneras en que el proyecto va a solucionar el problema planteado o cuál es la contribución, ¿no es cierto? Redactemos el impacto a corto, mediano y también a largo plazo. Depende mucho de los tiempos de mi proyecto y cómo vamos a irlo investigando. Mi proyecto es a 1 año, mi proyecto de investigación es a 10 meses, es a 6 meses, es inmediato. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces y hay proyectos que dicen, por ejemplo, vamos a analizar diferentes casos de psoriasis, por ponerles un ejemplo, en diferentes personas, no sé, de edad adulta, 10 personas. Entonces, este tema de aplicar productos se demora, porque debe tener por lo menos una experiencia, una aplicación de unos 3 meses para que se puedan ver resultados. Pueden ser más largos, pueden ser de 6 meses, pueden ser mucho más largos del tiempo, ya depende de cómo funciona el producto, ¿no es cierto? Entonces, es muy diferente a hacer una investigación sobre otro tipo de cosa o sobre, no sé, una terapia que se pueda aplicar al instante y se puedan ya ver resultados mucho más inmediatos. Entonces, esto es todo lo que ustedes deben tomar en cuenta al momento de poner los plazos. También en la justificación vamos a poner el beneficio al ejecutor, el interés, la utilidad y la novedad del proyecto. Nuevamente, ¿por qué su tema, por qué su idea es interesante?
¿Por qué creen que va a llamar la atención? ¿Por qué creen que alguna persona, o ya sea autoridad del instituto, ya sea persona externa, va a interesarle apoyarles? Porque eso también es importante y ustedes también lo deben tomar en cuenta. No vean esto simplemente por una obligación de deber, de trabajo, de que ya me quiero graduar y ya voy a hacer la tesis como sea, no, porque hay muchas personas y por experiencia propia les digo que cuando investigan y su investigación es tan buena que pueden vender la investigación, vender el producto, vender el proyecto, pueden seguir investigando y otras personas les contratan. Entonces, piensen siempre hacia eso, sueñen en grande, sueñen que ustedes pueden también hacer lo mismo, que ustedes también pueden desarrollar este tipo de cosas. Y otra cosa también importante es que igual si ustedes se quieren seguir superando, quieren seguir estudiando, muchas universidades también toman en cuenta estos proyectos de titulación para ver qué es lo que ustedes han hecho, qué trabajo de titulación han realizado, cuál ha sido su investigación, su aporte. Entonces esto también es bueno porque a veces uno va con su tesis y le aceptan netamente que ingrese a una maestría, que ingrese a estudiar otra carrera, o a veces le piden eso en el trabajo. Entonces es muy importante que ustedes también tengan esta visión en grande. Y por último, la justificación va a responder al por qué se hace el proyecto. Esto es muy importante. ¿Por qué yo estoy haciendo este proyecto? Debo justificar por qué yo quiero justamente hacer el tema del ahorita tan común CBD, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué justamente en 2021, después de la pandemia, yo quiero investigar sobre el CBD? Hay tantas razones, ¿no es cierto? Tantos motivos, o del cáñamo, o de aceites esenciales. ¿Por qué justamente? Entonces, aquí es donde ustedes se explayan porque ustedes van a justificar netamente lo que tiene que ver con su investigación. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Se exponen todas las razones del por qué es importante el tema del proyecto de investigación. En esta justificación se demuestra que el estudio a realizar es necesario e importante. Pongan la atención. Ejemplo. Un problema serio que se presenta en los centros universitarios a nivel general es la falta de un modelo pedagógico relacionado con el proyecto educativo institucional. Con esta investigación se pretende realizar una mirada crítica, reflexiva y propositiva de las metodologías y estrategias didácticas que subyacen a las prácticas pedagógicas de los docentes y todo lo demás, ¿no es cierto?, de la Universidad Gran Colombia, que era lo que veíamos anteriormente. Entonces aquí ya me está justificando. También el realizar esta mirada crítica, ¿no es cierto?, va a permitir realizar un proceso de replanteamiento y de reconstrucción de las prácticas pedagógicas. Entonces, no solamente es el problema que es esto de los centros universitarios, ¿no es cierto?, de la falta de un modelo pedagógico. Entonces, esta falta de modelo pedagógico es la justificación, es el problema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a replantear los modelos y vamos a introducir un nuevo modelo que tal vez justamente esta universidad les puede comprar a estos investigadores o les puede decir, a ver, trabajemos juntos en el modelo, yo les pago para que realicen esta investigación y al final el modelo es mío, ¿no es cierto? Pero qué mejor, porque estas personas ya fueron pagadas por su trabajo. Entonces, esto es lo que les digo. Siempre nuestra justificación va a dar las pautas de por qué el proyecto es importante. Entonces, tómenlo muy en cuenta para realizar, lean estos ejemplos, estos pequeños tips que yo les voy sugiriendo, porque también es una sugerencia. Ustedes, como digo, son los dueños de sus proyectos, entonces ustedes deben ir netamente redactando y tomando estas sugerencias como tips para justamente ir bien enfocados. Entonces continuamos con el punto número 7 de los elementos de un proyecto de investigación, en donde ya tenemos el planteamiento del problema. En esta parte nos va a revelar si el proyecto de investigación es viable dentro de los tiempos y también dentro de los recursos disponibles, porque hay que tener en cuenta también, ya nos ha pasado que hay proyectos súper interesantes, muy buenos en realidad, pero a veces los tiempos son muy largos, como les explicaba. A veces hay terapias que se demoran 1 año, 2, entonces esto ya no es viable porque puede ser que ustedes hasta eso ya acaben su carrera, que ya no tengan el tiempo de hacerlo. Entonces esto tal vez se podría transformar más bien
en algo que a ustedes más bien les haga detenerse. Entonces deben tener muy en cuenta el tiempo y también los recursos. A veces de igual manera quieren hacer, sobre todo en elaboración de productos, algún tipo de producto que sale muy caro de realizar o que tiene que realizarse estudios diversos, ¿no es cierto? Y la gente a veces no cuenta con los recursos para hacerlo, pero de igual manera, si ustedes lo pueden hacer, pueden buscar financiamiento. A veces el tiempo no lo podemos ir regulando tanto porque no somos dueños del tiempo, pero el recurso sí. El recurso sí podemos gestionar. Puede ser que nuestro proyecto sea tan interesante, tan bueno, que podamos trabajar de la mano junto con el instituto, que pueda ayudarles a ustedes para hacer su proyecto, o puede ser que alguna empresa esté interesada en su producto, en el proyecto como tal, y les apalanque con el recurso económico. Entonces, de igual manera, hay productos, era lo que les decía igual a los chicos que ahorita están en cuarto, había productos muy buenos, aceites, flores y todo, y yo les decía, son tan buenos que deberían ya comenzar a tener la idea de hacerlo tipo empresa. Hagan su empresa, o sea, este es netamente un inicio a lo que ustedes pueden ya seguir continuando a nivel profesional. Entonces, por eso yo les digo, sueñen siempre en grande. Si su producto es bueno, si su terapia es buena, si lo que ustedes como profesionales son buenos, son respetuosos, son excelentes, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden llegar a hacer muchas más cosas. Hay un abanico siempre de posibilidades para las gentes, para las personas que creen en sí mismos. Entonces, vamos ya a seguir con el planteamiento del problema, en donde aquí va a surgir de trazar las siguientes preguntas. ¿Cuáles? ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi tema principal nuevamente? Nuevamente, el por qué y el para qué estoy haciendo esto. Esto nunca se olviden. Esta pregunta, de hecho, cuando uno hace un proyecto de investigación, la tiene de principio a fin. Siempre está el por qué y el para qué. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y de dónde se parte y a dónde se pretende llegar? Para su formulación es necesario analizar los antecedentes, el diagnóstico actual, ¿no es cierto? Y también la fundamentación. Entonces yo voy a ver de qué manera se encuentra, por ejemplo, yo quiero hacer lo que hablábamos, ¿no es cierto? Yo veo que hay una gran incidencia, tal vez a mí me pasó, les pasó a otras personas, a mis amigos, no sé, de este tema del insomnio cuando uno tiene COVID o cuando ya ha pasado por el COVID. ¿No? Entonces, este antecedente yo voy a justamente analizar qué diagnóstico es el que tengo. ¿Por qué será que está pasando justamente esto? ¿Por qué será que a este tipo de personas les está afectando el tema del insomnio, ¿no es cierto? Y con esto yo fundamento mi teoría. Esto también nos ayuda a reducir el problema, sus aspectos y relaciones esenciales. Entonces, de lo que yo tenía un problema así gigante, voy a ir viendo cositas que en realidad me van a servir justamente para plantear bien mi problema. Y también nos ayuda a ser precisos en una o varias preguntas que van a relacionar nuestras variables. Entonces, ¿qué condiciones se deben cumplir para plantear un problema? Aquí hay que especificar lo que ha de determinarse o de resolverse, ¿no es cierto? Entonces yo digo que el insomnio afecta a las personas que han sufrido COVID y también debo ser muy específico en este sentido porque ¿cuántas personas son? ¿No es cierto? Son millones, entonces no es que yo a las millones les voy a plantear, sino puedo decir, yo tal vez vivo en un conjunto de habitacional donde son 100 casas, entonces de estas 100 casas veo que son igual 100 familias, ¿no es cierto? Entonces digo, de estas 100 familias yo voy a entrevistarles a 20. 20 es mi muestra, lo que ya vamos a ver más adelante igual, 20 es mi población. Entonces, a estas personas yo quiero resolverles el problema del insomnio, ¿no es cierto? También debemos restringir el campo de estudio en un interrogante concreto, lo que les decía. No es que nosotros vamos a investigar todas las personas, todo, ¿no es cierto? Porque hay tantos casos, entonces nosotros mismos debemos ir cerrando el círculo. Si yo tengo 100 personas que tal vez podrían ayudarme, veo unas 20 de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a mi tiempo,
acuerdo a mis recursos, para justamente coger una buena muestra y a esas personas ahí hacer las encuestas. Porque tal vez a las 100 lo que sí podría hacer es combinar los enfoques cuantitativo y cualitativo, y el enfoque cuantitativo hacerlo de una manera general a todos los 100, ¿no es cierto? Y decir, a ustedes les voy a aplicar una encuesta rápida y me van a servir perfectamente, pero de estos 100 escojo una muestra de 20 personas y a ellos sí les hago entrevistas, observación directa, hago un focus group, hago lluvia de ideas, en donde yo ya voy a ir direccionando justamente preguntas mucho más específicas. Y nuevamente vuelvo a seleccionar, vuelvo a cerrar el círculo con unas 5 personas en donde yo pueda aplicar netamente, digamos que yo estoy haciendo un aceite esencial para tratar el insomnio. Entonces a estas 5 personas yo les aplico el aceite esencial. Pero para esto yo sí debo tener, ¿no es cierto? Porque yo sé que se puede aplicar un aceite esencial, porque yo sé que se puede aplicar, no sé, CBD a estas personas. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuál es el tratamiento? Todo esto es teoría, marco teórico. Entonces ustedes van viendo cómo se concatena paso a paso. No es que yo me invento, no es que yo digo, es que así ha dicho mi vecina que así es, ¿no? Sino, o yo vi en un meme en Facebook, no, por favor. Las teorías y lo que nosotros vamos a ir practicando con pacientes es algo muy serio, es algo muy delicado de tratar. Entonces yo debo saber específicamente cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Aquí también vamos a enunciarse de una forma clara y unívoca, que era lo que les decía, y también ser susceptible de verificación empírica. Entonces todos los pasos que yo voy siguiendo debemos irlos verificando, debemos irlos analizando. Y también debe responder a 3 criterios básicos del planteamiento del problema. Primero, ser claro. Se debe entender a qué cuestiones se pretende responder con nuestra investigación, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo estoy buscando? La concisión, que expresa las ideas con pocas y también con adecuadas palabras. La operatividad, especificar no solo el fenómeno, sino también en qué unidades van a ser medidas cada uno de estos efectos. Esto quiere decir ya netamente el análisis de resultados. Entonces aquí tenemos igual unos ejemplos de planteamiento de problema. Empecemos por este de aquí. La investigación bibliográfica, ¿no es cierto? Yo hago mi investigación bibliográfica, que quiere decir aquí cabe el marco teórico. Entonces resuelvo hacer entrevistas y focus group, que es más de tipo cualitativo, ¿no es cierto? Del enfoque cualitativo. Y planteo mi problema. ¿Cuál es? Existen 4 motivos por los que la gente no tiene interés en su educación financiera. ¿Qué son cuáles? La disonancia cognitiva, la ilusión del conocimiento, el exceso de confianza, la conformidad de grupo. Y sigo. Ya me planteo la pregunta, ¿cómo voy a resolver? ¿Cómo podemos hacer conscientes a los jóvenes de que es necesario ahorrar y controlar sus gastos, ¿no es cierto? Este es ya mi problema, este es el planteamiento del problema. Y las posibles soluciones, aquí ya cabe la hipótesis. Está un juego para Facebook. ¿Por qué? Porque son jóvenes, es el target justamente de estas personas. Un simulador de gastos. Entonces aquí vamos a utilizar cantidades reales, brindar retroalimentación, permite experimentar, ¿no es cierto? Estos ya son los puntos en donde yo verifico si es que en realidad estas posibles soluciones van a dar una respuesta a mi problema. Ya veamos el ejemplo 2. En las empresas en ocasiones no hay datos sobre nada, esto es común en Ecuador. No se sabe cómo ha evolucionado la calidad, la magnitud de los problemas principales, las razones de las quejas de los clientes, mientras que en otras empresas abundan los datos, hay muchos datos de muchas cosas, pero se han archivado demasiado tarde o se han recabado de manera inadecuada y finalmente los datos recolectados no se analizan para tomar decisiones, que es lo que normalmente ocurre en los organismos públicos, en algunos, como sabemos, sobre todo en municipios, en prefecturas, en donde tienen tantos archivos, departamentos enteros de archivos, pero estos a la final están en hojas, a veces ya están hasta dañados, comidos, todo, y no se ocupan justamente estos datos, ¿no es cierto? El problema, aquí ya cabe el problema, para ambos casos es el mismo.
Algunas tienen datos, otros no tienen datos, sin embargo, las empresas no tienen información para dirigir objetiva y adecuadamente los esfuerzos y actividades en una organización y tomar decisiones. Entonces, ustedes pueden ver que primero empieza el problema, ustedes identifiquen su problema, ustedes piensen en su idea y su idea va a tener un problema, o a veces la idea es el problema. Entonces, justamente con eso, ustedes ya plantean posibles soluciones, plantean qué se puede hacer y esa ya es la hipótesis. Número 8, los objetivos. Pónganle atención a esto porque yo sé que los docentes de aquí del instituto, en otras partes también, en trabajos, siempre nos piden qué objetivo es qué objetivo es este otro, para qué vas a hacer esto, cuál es el objetivo. Entonces, sepamos bien cómo redactar los objetivos, eso es clave. Estos objetivos serán los puntos de referencia que van a guiar el trabajo investigativo y también fijarán los alcances de nuestra investigación. Se refieren a los propósitos por los cuales se hace la investigación, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un propósito para hacer mi investigación y esto lo voy poniendo en los objetivos. Son metas trazadas en relación a los aspectos que deseo indagar y también conocer. Indican la dirección del trabajo en forma de un enunciado claro y preciso de las metas perseguidas. Entonces tomen en cuenta que ustedes después de ya tener su problema, ¿no es cierto? Y ya lo van a enfocar bien, entonces ustedes ya van viendo qué objetivos debo seguir, qué objetivos me debo plantear, cuáles son las metas que debo ir cumpliendo justamente para dar solución al problema. Entonces los objetivos son lo que va a ayudar a dar solución al problema. Si los objetivos son claros, se puede establecer los pasos de referencia que orienten a la comprobación de la hipótesis o a la solución del problema, ¿no es cierto? Entonces, en la unidad número 1 nosotros vimos algunos ejemplos también de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes ven, si no es esta hipótesis A, es la hipótesis B. Si no es ninguna de las dos, mi objetivo no es el correcto, ¿no es cierto? Entonces, tengo que redactar de nuevo, tengo que cambiarlo. Pero mucho ojo con esto. Una vez que ustedes ya redactan sus objetivos, sobre todo cuando ustedes ya están en el trabajo de titulación, una vez que ustedes ya tienen claro sus objetivos, no hay cómo cambiarlos. No es que de repente a mí no me salió ninguno, no me dio solución a nada. Eso no quiere decir que, como les había dicho, su proyecto de investigación no vale, sino quiere decir que el objetivo fue mal planteado. Pero tampoco esto equivale a que yo, como no me salió, voy a borrar el objetivo, voy a ponerle otro, entonces me salió este. No. Traten de ser muy reales a lo que ustedes hacen, porque como les decía, no es que el trabajo no vale, sino que simplemente se planteó algo mal o que simplemente dio como resultado otra cosa que tal vez ustedes no lo habían visto. ¿Cuáles son las recomendaciones para los objetivos? Saber con exactitud a dónde voy a llegar con mi investigación. Esto es muy claro, por favor. Como les decía, hay investigaciones que son súper largas, otras más cortas. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a llegar? Vamos a hacer en una primera etapa hasta aquí y de ahí tal vez algún estudiante que quiera continuar con mi proyecto de investigación, bienvenido. ¿Qué es lo que también ocurre? Por ejemplo, lo que les decía, psoriasis en adultos mayores, en adultos de 65 años en adelante. Puede ser que yo me quede en la fase 1, puede ser que yo haya aplicado esto durante 5 meses y entonces ya como me tuve que graduar, ya hasta ahí quedó, entonces ya. Pero a alguien más le interesó mi proyecto de investigación, entonces le pido que me dé permiso, obviamente, para seguir con su proceso de investigación en el mismo lugar, con las mismas personas, para ver de qué forma esto sigue teniendo su evolución. Entonces esta segunda persona avanza hasta unos 12 meses, digamos 18 meses puede ser, y así sucesivamente. Por eso es importante que ustedes sean claros hasta dónde van a llegar con su investigación. Su investigación va a ser corta, va a ser súper larga, va a ser mediana, va a ser de 6 meses. Sean claros con eso. También deben ser pensados teniendo en cuenta que sean susceptibles de lograrse. Esto es importante. A veces nos ponemos objetivos tan fuertes de lograr, tan amplios, que realmente la situación no puede darse. Entonces, por eso también ustedes a su docente, tutor,
pregúntenle, ¿será que mi objetivo está bien redactado? Si es que yo estoy acompañándoles aún hasta ustedes, hasta sexto ciclo, y ustedes me pueden decir, ¿será que este objetivo está bien redactado para mi tema? Yo les voy a decir, sí, puede estar bien o no, ¿sabe qué? Cambiemos un poco, redactémosle de otra forma para que también se logre y que ustedes no se sientan defraudados a la final porque dicen, ay, de gana puse eso porque chuta, nunca va a pasar. Entonces, tratemos siempre de que sea un objetivo lograble. ¿Qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar nuevamente? Mi objetivo es hacia dónde voy. Y deben redactarse en verbos en infinitivo. Acuérdense de esto. Verbos en infinitivo con terminación en ar, er, ir. ¿Y cuáles son estos verbos? Los vamos a ver más adelante, porque a veces sí decimos mi objetivo es este y ponemos mi objetivo es ver de qué manera. No, mal redactar. Yo ya les voy a enseñar cómo redactamos los objetivos de manera correcta. El objetivo general es uno que conlleva a los objetivos específicos. Entonces, veamos primero el objetivo general. Este es mi propósito general de mi investigación. Es el propósito macro, amplio, de lo que yo voy a investigar. Debe ser coherente y también pertinente con el planteamiento de mi problema. No es que yo tengo mi planteamiento, mi problema, mi hipótesis es otra y mis objetivos otros. No, porque no está nada concatenado, no está nada relacionado. Mi problema debe relacionarse con mi hipótesis y mi hipótesis con los objetivos. Los objetivos deben responder a mi problema. No es que yo digo, de repente voy a hacer este tema de un aceite de CBD y mi objetivo es crear o plantar, no sé, otro tipo de planta. Entonces no podemos hacer eso porque no estamos teniendo una coherencia general acerca de lo mismo. Entonces, como les digo, debe ser coherente y pertinente con el planteamiento del problema, ya que el objetivo es demostrar la hipótesis planteada, ¿no es cierto? Entonces, con mi objetivo yo voy a lograr que se demuestre, o voy a lograr que no se demuestre, pero que me dé otro resultado, por lo menos. Iniciamos también con un verbo que establece las acciones que se tienen que llevar a cabo para dar respuesta a la pregunta, como les digo, un verbo ar, er, ir. Y también el objetivo general es uno. No tengo 5 objetivos generales, no tengo 3, no tengo 2. El objetivo general, por eso es su nombre, objetivo general, es uno solo, ya que debe estar en correspondencia con la pregunta de investigación y dar cuenta de ella. Si yo tengo un solo tema, tengo una sola pregunta, tengo un solo problema y tengo un solo objetivo general. Entonces esto también ya nos ha pasado. Hay mucha gente que realmente no entiende y se confunde, pero no se confundan, por favor. El objetivo general es uno solo que va a abarcar a diferentes objetivos específicos. Eso sí. ¿Cuáles son estos objetivos específicos? Van a indicar lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de investigación. Entonces, mi objetivo general es 1 y mis objetivos específicos son 3, que van a responder al general y me van a dar las pautas para yo justamente ir gestionando mi investigación. Son logros parciales que facilitan el control sistemático de mi investigación, ¿no es cierto? Son pequeños logros, pequeños avances. Al ser alcanzados nos permiten garantizar el logro de mi objetivo general. Entonces, nuevamente, mi objetivo general es uno amplio, macro, que engloba a mi problema, a mi tema, y los específicos van a ser como pequeños guerreros que justamente van a ir respondiendo paso a paso, y entonces nosotros vamos a ir viendo cómo está evolucionando el proceso de investigación. Los específicos también tratan de las acciones que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la investigación, del por qué nuevamente y del para qué. Y nuevamente la cantidad varía de acuerdo a las acciones programadas y el tipo de información que se debe de obtener para lograr el objetivo general. Entonces, normalmente en investigaciones cortas podemos poner unos 3 objetivos específicos como máximo. Hay investigaciones que son un poquito más largas, que tienen más etapas o más procesos, en donde tal vez los objetivos específicos sean unos 6, unos 5, pero más allá de eso depende mucho de qué tipo de investigación estemos realizando. Entonces,
¿Cómo redactamos los objetivos? Pueden imprimir esta tabla, pueden tenerla en su celular, porque estos son los verbos para redactar objetivos. Empleamos diferentes clases de verbos para establecer objetivos en un trabajo de titulación en base a las características del proyecto que nosotros hayamos puesto como investigación. Si mi proyecto de investigación es de conocimiento, estos son los objetivos que yo puedo poner. Si es que mi investigación es de comprensión, estos son los verbos. Si mi investigación es de aplicación, ¿no es cierto? Aplicación de alguna terapia, aplicación de alguna crema, de algún producto, de algún aceite, estos son los que ustedes deben usar. Si es de análisis, que es muy común, los de análisis son los más usados, son estos verbos. Si es de síntesis, si es tal vez algo más allá, los verbos correspondientes. Y si es de evaluación, son estos de aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí nosotros vemos verbos muy utilizados, como es el definir, como es el, por ejemplo, aplicar, emplear. Estos son bastante utilizados. Como es el analizar, este se utiliza muchísimo. El también comparar, discutir, examinar. Entonces, por ejemplo, en mi primer objetivo específico, yo puedo poner examinar las clases de aceites esenciales que se pueden utilizar para el tratamiento de, no sé, hongos en las uñas de las manos, ¿ya? Entonces, me estoy inventando, obviamente, yo no sé si esto pueda ser posible o si un aceite puede hacerlo, pero me estoy inventando. Entonces, yo examino esto. ¿Cuál va a ser mi segundo objetivo? Tal vez puede ser diferenciar las clases que existen, ¿no es cierto? O probar. ¿Cuál más podemos utilizar aquí? Y, por ejemplo, un objetivo neto, o sea, que sí debe ir cuando yo quiero justamente fundamentarme en un producto, es el aplicar o el emplear. Entonces, ahí definitivamente es aplicar el producto de aceites esenciales en 10 pacientes de ¿no es cierto? Entonces, esto tómenlo muy en cuenta. Una vez que nosotros ya tenemos claros nuestros objetivos, nosotros podemos poner, yo quisiera evaluar realmente cómo funciona este tipo de terapia. Entonces, ¿cuáles son de evaluar? Estos de aquí. Entonces, redactemos así nuevamente en borrador, tengan hojitas así en donde ustedes vayan redactando y luego ustedes ya lo pasan a limpio y van a ver que es súper fácil, o sea, no se van a perder. Y nuevamente, los objetivos específicos responden a un objetivo general y el objetivo general también debe escribirse en esto mismo, con el mismo verbo. No el mismo verbo para todos, porque a veces también me ha pasado que todos los objetivos son interpretar. Entonces yo digo, ¿cuándo ya me va a dar un resultado? Porque todo el tiempo me está interpretando. Entonces su objetivo general es uno y los específicos son distintos también. Por ende, ocupan diferentes verbos. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo general? Nuevamente es 1, diseñar un modelo sanitario para garantizar un manejo ecológico de los residuos sólidos, ¿no es cierto?, de la ciudad de Milagro. Aquí muy específico, ¿qué es lo que va a hacer? Modelo sanitario, va a diseñar, ¿no es cierto?, los residuos sólidos. ¿Y en qué ciudad? En Milagro. Perfecto, muy bien redactado. ¿Cuáles son los objetivos específicos? 3 nada más. Primero, va a caracterizar los procesos de recolección, transporte, procesamiento y disposición de los residuos sólidos. Esto es una fase número 1. Va primero a ver, a visualizar, a caracterizar qué es lo que ya se está dando, cuáles son los antecedentes, ¿no es cierto? Segundo, va a analizar en qué medida el manejo de los residuos se corresponde con una visión ecológica. Va a analizar si lo de la primera fase que está aquí, que fue caracterizar, ¿no es cierto?, tiene que ver con algo ecológico. Entonces, la primera fase netamente es de recolección de información, por así decirlo, y la segunda ya es de análisis de esa información recolectada. Y la tercera fase, determinar los factores que limitan y potencian el manejo ecológico. Entonces, una vez que ya analiza, ya determina por qué justamente esto no se da a cabalidad o no se da de una manera ecológica o no se está dando el proceso bien. Entonces, eso es lo que yo
quiero que ustedes busquen justamente, que tengan fases, que tengan un proceso bien concatenado, porque solo así su proyecto en realidad va a dar resultados. ¿Cuál es el punto número 9? El marco teórico. El marco teórico que tanto asusta a algunas personas, pero que en realidad una vez que ustedes se llevan bien con la lectura, con los libros, con la investigación, es muy bonito. Es un mundo muy bonito todo lo que tiene que ver con la teoría, con los autores, con los libros. ¿Qué es el marco teórico? Es la descripción, la explicación y el análisis del problema tratado en nuestra investigación. Esta fundamentación soportará el desarrollo del estudio y la discusión de los resultados. Es lo que les decía. Si yo voy a consultar acerca del bambú, no sé, tal vez algunas propiedades, no sé, en salud, bienestar, lo que sea, ¿qué libros, qué autores, qué referencias puedo yo utilizar justamente que me estén hablando de eso? Del bambú, de sus propiedades, de los usos del bambú, entrevistas, charlas, conferencias, si es que yo he ido, si es que yo tengo plantaciones de bambú, qué chévere, o sea, todo eso es marco teórico. Facilita también precisar y organizar los elementos contenidos en el trabajo para que puedan ser analizados y convertidos en acciones. Es una revisión de quienes están investigando o han investigado ya el tema previamente, como les he dicho. Nosotros a veces no nos estamos inventando nada, simplemente estamos dando un análisis personalizado a un tema en particular. Tal vez este tema ya fue muy investigado, ya fue muy indagado, como los temas que tienen que ver con miel. Hay muchísimos. O los temas que tienen que ver con yoga, con pranayamas, hay un montón. Entonces, de eso van a tener mucha información. Y no es que ustedes están inventando algo, sino que simplemente le están dando un seguimiento. Implica también analizar y exponer en forma organizada teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para que su estudio se oriente. Entonces, tómenlo muy en cuenta. ¿Cuáles son las funciones principales del marco teórico? Va a ayudar a no cometer errores que se han realizado antes, porque puede ser que ustedes ya han visto, por ejemplo, las tesis. Puede ser que su compañero ya salió todo, pero en su tesis salió que la psoriasis no les ayudaba en nada. Que la crema que él hizo no les ayudaba en nada a las personas justamente con psoriasis. Entonces ustedes pueden ver y decir, es que la fórmula fue mal empleada, así no es el producto, es así, y yo lo voy a hacer y lo voy a constatar y le voy a refutar, que era lo que veíamos antes, ¿no es cierto? También la teoría a este señor. Entonces, para eso nos sirve. También delimita el área de la investigación, ¿no es cierto? Yo voy a hablar sobre bambús, no voy a hablar sobre cipreses, no voy a hablar sobre otros tipos de plantas, no voy a hablar sobre flores, voy a hablar sobre bambú. Entonces, hacia ahí va a ser mi enfoque de investigación, hacia ahí va a ser mi recolección de datos, de tesis, de teorías, de libros, de autores. También documenta la necesidad de hacer el estudio, ¿no es cierto? Hay muchos libros que son súper interesantes y que nos dicen, ya nos dan ciertas pautas para investigar. Entonces, ocupemos eso como una ayuda nuestra. También conduce al establecimiento de hipótesis que habrán de someterse a prueba. Nuevamente, todo lo que nosotros estemos investigando debe tener su proceso de hipótesis y su proceso de evaluación. Nosotros debemos tener resultados que poder analizar. ¿Y cuáles son los elementos a considerar? Los datos estadísticos, que no constituyan resultados de la investigación actual. Por ejemplo, y esto sí, nuevamente es claro que ustedes lo sepan. Hay muchos libros, muchas ya teorías, incluso si es que ustedes ocupan ya otros antecedentes de tesis, en donde ya les van a decir resultados, ¿no es cierto? Ya les van a dar tablas, ya les van a dar gráficos, ya les van a dar, no sé, una estadística de cómo se hizo el proceso. Y a veces hay muchas personas que ocupan eso mismo, ocupan y lo copian y dicen, a mí también me salió esto, o bueno, estos fueron los resultados, pero esos resultados no son suyos, son de otras personas, son de otros estudios. Mucha gente también ve libros de Perú, Colombia, de otras partes del mundo, que está bien, y utilizan esos datos estadísticos como si fueran de Ecuador, cuando no es así. Por favor, eso sí, uno se da cuenta de una, porque a veces ni siquiera es la población la misma. Entonces, por favor, estos datos estadísticos ustedes los pueden ocupar, sí,
de manera en una cita, que eso igual ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces ustedes dicen, en el año 2010, que tal vez fue el último censo, no sé, en el año 2010, en el último censo de Ecuador, se vio que en la población de Chimborazo era la tasa más alta de desnutrición infantil del país. Eso está muy bien ocupado, pero no está bien decir que en el 2021 sigue siendo esa tasa igual. ¿Por qué? Porque la población ha cambiado, porque son 10 años de diferencia, porque puede ser que la tasa haya aumentado o haya disminuido, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, por favor, tomémoslo en cuenta. Sepamos diferenciar bien las fuentes de información. También otros elementos a considerar son los conceptos y teorías sobre el tema y los antecedentes del problema, de forma escalonada, empezando por el ámbito internacional, nacional, local. Qué bonito es una redacción que, por ejemplo, nos hable de manera general, por decirles, el cáñamo a nivel mundial ha evolucionado de esta manera, en ciertos países se utiliza así, y de ahí nos centramos en Latinoamérica, que es lo que nos compete, ¿no es cierto? En Latinoamérica, estos países ya están ocupando el cáñamo, y en Ecuador, desde el año 2019, se aprobó la ley del cáñamo que produce, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante es leer algo así, porque ustedes dan una historia sobre las cosas, y esto es lo lindo de la teoría, que realmente cuenta historias. Entonces, el marco teórico se divide en dos, en el marco de referencia y en el marco conceptual. En el de referencia, nosotros tenemos aquí un conjunto de referencias, de teorías, de supuestos y enfoques que cimientan la investigación, ¿no es cierto? Que es lo que fundamenta nuestra investigación, es lo que le da la base, el colchón, como saben decir. También indica principios filosóficos, las leyes y reglamentos u otros estudios similares que conviene mencionar. Como les decía, a veces ya mi compañero también está haciendo el estudio de esto, entonces yo también le voy a citar porque eso también me complementa a mí. O puede ser que ya alguien hizo, entonces en este año, tal vez en el año pasado ya se hizo, así que yo voy a actualizar los datos. Y las referencias contienen los conceptos y textos teóricos relacionados con el área de investigación. En el marco conceptual, nosotros aquí tenemos un glosario con la definición de conceptos más significativos de la investigación. Esto es muy común verlo en libros donde tienen un glosario, ¿no es cierto?, en diccionarios, donde hay un diccionario de palabras específicas. También son términos que deben ser definidos e interpretados de forma especial para la investigación. Y es necesario elegir la teoría más adecuada que explique estos términos, ¿no es cierto? Justamente, si yo estoy hablando acerca de lo que decíamos del bambú, por ejemplo, no me voy a combinar teorías y buscar otra por ahí que no sea la más adecuada, y también los conceptos claves. No se vayan por otras ramas, sino simplemente dedíquense a hacer lo que ustedes mismos han puesto como problema, como tema principal. Listo, y continuamos con el punto número 10 de esta clase, que ya la vamos cerrando, que es el diseño metodológico. En el diseño metodológico, que es concatenado hacia la parte del marco teórico, ¿cierto? Aquí la metodología da cuenta detalladamente de las razones por las cuales se va a realizar la investigación. Aquí también te entra ya el método que nosotros vamos a utilizar, con el fin de responder a la pregunta y al problema, ¿no es cierto? Entonces, justamente mi método va a ayudarme a dar respuesta a mi problema, a mi tema, a mi hipótesis. Explica el cómo, nuevamente, el cuándo, el por cuánto tiempo, bajo qué condiciones y con qué implicaciones se van a instrumentalizar las técnicas. También en el diseño metodológico debe ser muy clara y específica, elaborando de forma detallada el proceso para obtener los datos que a nosotros nos sirvan, requeridos que respondan a la pregunta de investigación. Listo, entonces aquí dentro del diseño metodológico nosotros tenemos algunas pautas claras que ustedes las pueden ir viendo paso a paso. Entonces sigan atentos porque esto a veces se pierden, entonces vamos a irlo viendo paso a paso. El diseño metodológico tiene un contexto y una clasificación de estudio. De manera general, la investigación puede clasificarse de acuerdo con los objetivos, de acuerdo con el lugar, de acuerdo con el alcance que vamos a tener, el nivel o también el método. Entonces, de acuerdo a los objetivos, ¿cuáles son?
Hay veces en que nosotros tenemos investigaciones básicas o puras y también investigaciones aplicadas, que son a veces las que nosotros más envueltos estamos. En la investigación básica o pura, ¿cuál es? Esta está dedicada al desarrollo de la ciencia, al logro del conocimiento científico en sí. La investigación básica o pura, por ejemplo, nosotros la acabamos de atravesar bastantísimo, es todas estas personas que han estado constantemente investigando las variantes del COVID, al COVID como tal, las vacunas. Entonces, todo esto es investigación pura o básica, porque antes, será verdad, será mentira, no hemos tenido registros acerca de esta enfermedad, de este virus. Entonces, ellos han tenido que hacer sobre la marcha, encima del tiempo, las investigaciones justamente para dar solución al problema. Su interés es determinar un hecho, un fenómeno o un problema, ¿no es cierto? En cambio, en la investigación aplicada se sirve de los adelantos de la investigación básica. Entonces, toda investigación básica da ciertas pautas para que se dé una aplicación. Puede decirse que hay cierta relación, pero a veces no, porque hay muchos investigadores que netamente hacen la investigación, pero no la aplican. Entonces, solo son sus teorías. Teorías. A veces son tantas, pero otras personas se dedican a aplicar estas teorías ya en la práctica. Su interés es la aplicación inmediata en el desarrollo de la ciencia. Entonces, como tal, si lo ponemos de ejemplo al COVID, hemos tenido los dos tipos, investigación básica e investigación aplicada. Porque mientras algunas personas investigaban, otras personas aplicaban para ver esta vacuna si sirve, esta no, esta variante está en estas personas, hagámosles investigación, todo eso, ¿no es cierto? Y ejecuta generalizaciones y está orientada a la solución de problemas. Entonces, de igual manera, cuando ustedes, hay algunos de ustedes, que ocupan investigaciones básicas en donde dicen, yo solo voy a descubrir, que es un verbo igual, descubrir los beneficios del propóleo en niños de 5 a 10 años. Ya, netamente es eso, esa es su investigación. Y de cierta forma siguen un método. Pero hay otras personas que aparte de eso van un poco más allá y aplican, ¿no es cierto? Entonces aplican la investigación, también lo buscan aplicar a los niños de 5 a 10 años y ahí salen los resultados. Por el lugar, ¿cuál es esta clasificación por el lugar? Hay investigaciones que son de laboratorio, de campo, bibliográfica y documental. Las de laboratorio son sujetos o fenómenos investigados, son controlados por el investigador y dentro del propio lugar de trabajo. Esto de laboratorio nuevamente se aplica para temas COVID, ¿no es cierto?, en donde tienen personas que están siendo investigadas, que tienen las variantes, entonces les sacan sangre y les tienen ahí como pequeños experimentos, ¿no es cierto?, y de igual manera con el tema de las vacunas. De campo, ¿cuáles son? Se realiza en el lugar en que se producen los acontecimientos, en contacto directo con los gestores del problema que va a ser estudiado. Se obtiene la información de primera mano, pero el investigador no tiene el control absoluto de las variables. Aquí en laboratorio sí tiene el control, porque normalmente las personas que les llaman justamente o son objetos de estudio, les hacen firmar diferentes actas en donde dice que se comprometen a no divulgar la información, que pase lo que pase ellos van a seguir ahí, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una investigación de laboratorio. El investigador, el científico, tiene todas las variables, tiene todos los campos controlados, mientras que en el campo no es así. Hay muchas personas que investigan a las poblaciones directamente viéndolas, digamos, están haciendo investigaciones de mercado, entonces ven si se vende el producto, si no se vende, cómo está reaccionando la gente, o llegan a una escuela y están ahí de observadores, ¿no es cierto?, viendo cómo actúan los niños, pero eso no depende de uno, porque uno no les puede decir, así te debes sentar, así te debes comportar para estar dentro de la investigación, no. Simplemente es netamente observación y a veces eso también es muy bueno hacerlo, ir y observar en el lugar. Yo lo he aplicado justamente en mis trabajos de titulación igual y es muy bueno porque las personas reaccionan de muchas maneras diferentes y uno solo está ahí observando. A veces ni siquiera ellos saben que uno es la persona, a veces sí hay que pedirles permiso para poder estar ahí, interactuando con los demás.
La bibliográfica consiste en compilar datos científicos de libros, revistas, otras investigaciones, entrevistas y encuestas, ¿no es cierto? Esto es algo que también como estudiantes lo hacemos, vemos los libros que nos interesan, entrevistamos a la gente, hacemos encuestas. Esto es el tipo más común que se utiliza para hacer el proyecto de investigación. Y la documental utiliza fuentes históricas, informes, material cartográfico, que son los mapas, archivos, documentos personales, prensa. Estas dos se podrían igual ir relacionando, pero hay personas que netamente utilizan sus investigaciones de archivos pasados, de notas de prensa pasadas, ¿no es cierto? Sobre todo gente que está investigando sucesos, hechos históricos. Entonces esto es distinto a lo que se puede... La historia, ¿no es cierto?, como tal, escrita, es diferente a lo que puede estar dentro de una fábula, dentro de un cuento, dentro de un libro imaginado. Ahora, continuamos con el alcance, que es el nivel de conocimientos. Tenemos investigaciones de tipo exploratorio, descriptivo, explicativa e interpretativa. En la exploratoria es una especie de sondeo, con el cual se alcanza a obtener una idea general de algo que interesa al investigador. En la descriptiva consiste en descubrir un fenómeno o una situación mediante su estudio en una circunstancia de tiempo y espacio determinado. La explicativa permite medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, que es netamente algo que nosotros igual lo vamos haciendo dentro de la investigación. Y la interpretativa utiliza el método dialéctico para interpretar la realidad a partir de categorías de análisis como puede ser una totalidad, un cambio, un desarrollo, una apariencia, entre otros. Entonces nosotros tengamos esto como referencias. A veces sí nos piden que esto lo pongamos, lo detallemos, qué tipo de estudio vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos poner, yo voy a realizar un estudio descriptivo, que es lo que normalmente se utiliza. Ahora, por el método científico, que esto sí es lo que ya habíamos visto en la unidad número 1, pero esto sí es algo clave dentro de la metodología de la investigación y también que se pide bastante a los estudiantes como tal. Aquí netamente ingresa la investigación cuantitativa y la cualitativa, que lo hemos hablado en diferentes episodios, pero que siempre se repite porque siempre debe estar presente dentro de un proyecto de investigación. La cuantitativa se caracteriza por su formalidad en el empleo del método científico. Su proceso sistemático, ya lo hemos visto, es metodológico, no se aplican fórmulas de forma mecánica. Tiene en cuenta que la realidad se encuentra en permanente transformación y que se van adaptando varias relaciones. Mientras que la cualitativa es el uso de datos cualitativos que surgen del enfrentamiento empírico entre sujeto y objeto. La cualitativa no va a partir de un plan preconcebido, sino de circunstancias que se pueden ir dando, circunstancias emergentes. Y aquí el problema, el marco teórico y la metodología emergen a medida que va avanzando la exploración. Entonces aquí en la cualitativa no sigue tanto una estructura, sino que va a ir avanzando de acuerdo a cómo el proceso se está dando. Entonces aquí igual tenemos un cuadro de resumen en donde se han puesto ciertas características de las investigaciones. La cualitativa es descubrir ideas con objetos generales de la investigación. Es el observar, es el interpretar, lo que les decía, ¿no es cierto? A veces podemos ir justamente y ver cómo se están dando las cosas. No tiene una estructura rigurosa. Los resultados también llegan a ser de cierta manera subjetivos porque es nuestra apreciación personal. Y son pequeñas muestras en ambientes naturales, en el ambiente justamente del estudio. Y la cuantitativa son probar hipótesis de preguntas específicas de investigación, es el medir, es el probar, ¿no es cierto? Son datos mucho más estadísticos, numéricos, son categorías y respuestas estructuradas, los resultados son mucho más objetivos porque ya no es mi interpretación personal, sino es la interpretación de los datos que yo justamente logré alcanzar. Ya no es que yo pienso que tal vez puede ser que los niños se comportan de esta manera porque su docente es de edad avanzada, no sé, me invento, a decir, un 5% de los niños dijeron que se comportan de esta manera porque tienen afecciones dentro de, no sé, su vida personal, son cosas así, ¿no es cierto? Es muy diferente nuestras apreciaciones. Y también son muestras amplias para producir resultados generalizados y también resultados válidos. Muchas veces las investigaciones cuantitativas tienen mucho más valor que una cualitativa, pero no se olviden que las pueden ir mezclando, las pueden mixturar.
Solo ahí nosotros vamos a tener en realidad un buen objetivo, vamos a realizar una buena investigación. Listo, y continuamos con el universo y la muestra, que también es una parte muy importante, lo que les decía, no es lo mismo tener 100 personas en la investigación que tener a 10. Entonces esto sepamos bien cómo irlo cambiando. La parte metodológica de un proyecto de investigación debe definir adecuadamente la población de nuestro estudio y también en tiempo y espacio. La población o el universo es el objeto de estudio sobre el cual se pretende que recaigan los resultados de nuestra investigación. La muestra es la parte de la población que se observa directamente. Permite obtener conclusiones válidas para una población, por tanto, es necesario que la misma sea representativa de este segmento estudiado. Es lo que les decía. Ustedes, como población de estudiantes del ITSMAS, digamos que son alrededor de 300 estudiantes ITSMAS, ¿no es cierto?, activos. Pero yo, que soy de tercer ciclo, solo voy a utilizar la muestra que me compete, que son estudiantes de tercer ciclo. Los estudiantes de tercer ciclo activos actualmente son alrededor de 40. Entonces, por ende, tal vez los 40 son mucho más manejables que una población más larga. Población es el total de la población, el total de la muestra, de la población general, que podrían ser 300, podrían ser 1000, podrían ser 100, y la muestra es una pequeña parte de esa población. Pero mucho ojo, porque ya me ha pasado. Tampoco es que mi población es todo Guayaquil y mi muestra es un colegio. No, por favor, eso no puede suceder porque no es la muestra real. Yo debo justamente enfocarme en muestras reales y en poblaciones reales. En ese caso yo debo hacer, por ejemplo, los colegios de educación fiscal, tal vez puede ser de Guayaquil, y una muestra es un colegio en particular, pero un colegio como tal, un colegio puede tener 2000 personas. Entonces, y todos los colegios podrán ser 20, podrán ser 40 colegios, ¿no es cierto? Entonces eso equivale que yo tengo una población de unas 40,000 personas y mi muestra son 2000, son 3000. Entonces, pero eso también tomémoslo muy en cuenta, porque esto tiene que ir definido justamente con el objetivo de investigación y con el problema y con el tema a la final. Porque si yo estoy investigando a los adultos mayores de, no sé, de un asilo de ancianos, yo no puedo poner que mi población son personas adultas de 50 años. No es así. Entonces tratemos siempre de tener una población específica, puede ser todo el asilo de ancianos, y mi muestra son 10 personas de esos adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces eso sí es viable. Para lograr esta representatividad se precisa conocer el tipo de población, lo que les había dicho ahorita, que es finita o infinita, el tamaño de la muestra y el método por el cual vamos a seleccionar esta muestra. Esto ya es mucho más estadístico, es mucho más cuando ustedes ya netamente van a trabajar con poblaciones y muestras, entonces hacemos una fórmula y esto obviamente ya ingresa en la parte de su titulación final. Cuando ya sea el momento, ustedes lo van a ver con mucha más característica, con mucho más, o sea, van a ver ya cómo se trata la muestra, cómo se hace el cálculo y todo lo demás. Las técnicas para la obtención de las muestras representativas son estudiadas y también establecidas, como les había dicho, por la estadística. Cuando se trata de poblaciones finitas, se utilizan técnicas propias del muestreo, que es una rama de la estadística, y cuando las poblaciones son infinitas, las técnicas apropiadas para obtener datos acerca de la población son abordadas por lo que se conoce como inferencia estadística. Pero como les comento, si es que ustedes tienen algún tipo de investigación de este tipo en donde en realidad deben poner a prueba una muestra, una población y no la pueden sacar de forma, digamos, tan rápida, deben aplicar una fórmula que es bastante sencilla y ahí ya, digamos, se acaba el tema, es muy fácil de hacerlo. Ahora, con la operacionalización de las variables. Todas las variables a utilizar en el estudio deben ser conceptualizadas y también clasificadas. Todas las variables son importantes dentro de su estudio. La variable es cualquier característica de la población que puede asumir diferentes comportamientos, valores o grados de intensidad entre los diferentes elementos, entre individuos o unidades de análisis que lo conforman. Para la operacionalización de las variables es necesario tener en cuenta su clasificación. Entonces aquí tenemos
una clasificación cuando se trata de variables. Entonces, nuevamente, somos repetitivos en esto porque en la metodología de la investigación hay muchas cosas que se refieren a lo mismo. Entonces, en la variable cualitativa y cuantitativa, nuevamente, en la cualitativa no se miden numéricamente, ¿no es cierto? La cualitativa son datos nominales y ordinales. En los nominales no existen diferencias de magnitud o intensidad entre sus categorías, por ejemplo, el sexo o el estado civil. ¿Por qué? Porque en el estado civil pueden ser varias variables, pueden ser casado, soltero, divorciado, viudo, ¿no es cierto? Y el sexo es lo mismo, es masculino, femenino. Entonces tenemos aquí, en politómicas, aceptan varias categorías que pueden ser 3 o más, por ejemplo el estado civil, que es lo que les decía, y las dicotómicas solo aceptan 2 categorías, que es el sexo, femenino y masculino. Ahorita tengo entendido igual que el registro civil cambió esto y se aceptan un poco más de variables, pero bueno, esto también va cambiando igual. En cambio, las variables cualitativas ordinales llevan implícito diferencias de magnitudes o intensidad entre sus categorías. Por ejemplo, el nivel de conocimiento. Igual, si nos referimos netamente a la cédula, hay personas que les ponen educación inicial, superior, ya es licenciado, tecnólogo, no sé, tantas cosas que hay. Entonces son diferentes alternativas, variables como tal. Mientras que las cuantitativas sí se miden numéricamente y se dividen en discretas y continuas. Las discretas toman valores siempre enteros, por ejemplo, la edad. Tengo 28 años, tengo 40, tengo 65, tengo 10 años. No es que hay muchas personas, yo conozco muchas personas que dicen, yo tengo 27 años y 3 meses. Perfecto, pero el valor entero es el 27. Usted tiene 27 años, no tiene 31 y medio, no tiene que ya mismo cumple 32, no, son 31 y esa es una variable cuantitativa. Y las continuas, igual, entre 2 valores enteros consecutivos existen infinitos valores intermedios. Por ejemplo, los valores de glucemia, de glucosa, los tipos de valores que nos salen en la sangre, ¿no es cierto? Todos estos análisis químicos de laboratorio son valores cuantitativos porque tienen un número y aparte tienen en sus intermediaciones tienen más números que pueden resultar ser infinitos. Una vez clasificadas las variables que ustedes clasifican qué tipo de variables van a utilizar, procedemos a los pasos restantes de esta operacionalización, que son determinar la escala, la descripción y el indicador. ¿Para qué les va a servir esto? Porque sé que suena aburrido, pero les va a servir para el momento de hacer sus encuestas, de hacer sus preguntas, de hacer sus entrevistas. Por eso les va a servir. Tenemos la variable que es sexo, es una cualitativa nominal dicotómica, femenino-masculino, según el sexo biológico, y tasa de pacientes fumadores según el sexo, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí ya, cuando hago esto, me va a salir una tasa, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo ya voy a tener datos, y estos datos estadísticos me van a dar como conclusión barras, gráficos, que yo voy a poder analizar después. La edad es una cuantitativa discreta, de 15 a 20, de 21 a 30, etcétera. Edad según la cédula de identidad, como les había dicho. Tasa de pacientes fumadores según la edad, ¿no es cierto? Entonces me puede salir que la tasa mayor ha sido masculino, de 31 a 40 años la mayor, y así van variando. Entonces esto nos ayuda a nosotros a poder interpretar los datos. Seguimos con los parámetros éticos. Dentro de toda investigación siempre ustedes deben mantenerse en la ética, siempre este debe ser un valor predominante en su vida. La ética se define como el principio o las pautas de la conducta humana, induciendo a una conducta moral. Toda investigación que incluya sujetos humanos debe ser realizada de acuerdo con los 4 principios éticos básicos, que son la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. ¿Cuál es la autonomía? El respeto al derecho de autodeterminación de todo aquel capaz de hacerlo y la protección de personas con autonomía disminuida o que está afectada. La beneficencia es la obligación ética de maximizar los posibles beneficios y de minimizar posibles daños y también equivocaciones. La justicia.
Las personas que compartan una característica deben ser tratadas de forma semejante y de forma diferente a otras que no sean partícipes de este rasgo. No se puede considerar a todos por igual. Entonces, esto es muy claro. No maleficencia, no hacer daño. Su origen está en el juramento hipocrático, que algunos de ustedes ya conocen igual, que dice: y me serviré según mi capacidad y mi criterio del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar, ¿no es cierto? Entonces, aquí nuevamente tenemos un cuadrito resumen de los parámetros éticos. En cualquier tipo de investigación que se realice deben considerarse aspectos éticos, bioéticos y también jurídicos, los cuales van a aparecer reflejados según la importancia que se otorgue. En la unidad pasada también vimos un poco de la educación de ética, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene mucho que ver, porque es algo que a nosotros nos atañe y sobre todo también nos relaciona por el tema de que nosotros estamos relacionados a los temas de salud, de bienestar, tratamos con pacientes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sigamos un código de ética establecido. ¿Cuál es el principio? La autonomía. Formulación. ¿Qué desea el paciente? ¿Cuál es la respuesta? Respetar sus valores y tomar decisiones compartidas. Cuando a veces llegan pacientes a consulta, nosotros a veces queremos imponer cosas. Queremos, no, es que usted me dice así, pero yo le digo que es así porque usted no se ha estado cuidando, porque esto es lo que pasa, entonces este es el tratamiento que debe seguir y así. Entonces, tomemos muy en cuenta que cada persona es un mundo distinto y entonces nosotros en consulta debemos respetar sus valores y también tomar decisiones compartidas. Es muy diferente darle una orden al paciente que decirle: ¿qué tal le parece, no sé, Juanita, que usted pueda realizar este tratamiento conmigo? Le explico, vamos a realizar este tratamiento una vez a la semana, de esta manera, el tratamiento es por 3 meses, entonces va a tener que venir este día. ¿Le parece a usted? ¿No le parece? ¿Puede hacerlo? Está dentro de sus recursos, ¿no es cierto? Entonces, esto es el poder de autonomía. ¿Cuál es la beneficencia? ¿Qué es bueno para mi paciente? Esto es lo que nosotros tenemos que buscar, lo que sea bueno para mi paciente. Es una adecuación del esfuerzo diagnóstico y terapéutico, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros tenemos tal vez otro tipo de solución, pero el paciente tal vez no es lo mejor para el paciente. Entonces siempre veamos lo que sea mejor, lo que esté dentro de sus posibilidades y dentro de sus recursos también. La no maleficencia. ¿Qué es lo malo para mi paciente? Esto es lo que nosotros debemos evitar, que es que la fatalidad, la agresividad y la obstinación terapéutica. Hay muchas personas, yo también me incluyo ahorita más aún con todo esto que hemos vivido del COVID, que somos fatalistas, que no nos sentimos bien, que también en consulta podemos resultar agresivos, ¿no es cierto? Sobre todo las personas de la tercera edad. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de mi abuelito que le dio COVID y él no se quiso hacer tratar. Fue muy, muy complicado, muy difícil. Teníamos que hacerles exámenes y no quería hacerse, el tratamiento y no quiso, las pastillas botaba. Entonces, en realidad, uno tiene que ponerse en esos zapatos y decir: ¿qué podemos hacer? ¿Qué es bueno para mi paciente? ¿Qué es malo para mi paciente? ¿No es cierto? Y el doctor también tratar de ver qué es lo mejor. Ustedes igual como terapeutas, como naturópatas, tratar de ir mediando. Y la justicia. ¿Qué es justo en la atención del paciente? Pensando siempre en el paciente y también en la sociedad. La atención adecuada al final de la vida como derecho del paciente y también como un ahorro del sistema, que es todo lo que ahorita hemos visto, ¿no es cierto? Tantos casos de pacientes que los han dejado morir, que en pacientes que no asoman, y estos son temas muy, muy delicados. ¿Cuándo va a haber justicia para estas personas? Entonces nosotros como terapeutas, como naturópatas, como personas que estamos siguiendo un camino, tratemos siempre de mostrar nuestro lado justo, nuestro lado amable. Listo. Y con esto no les canso más, terminamos la unidad número 2, pero de la primera parte, porque la unidad 2 es bastante larga, así que tienen que realizar un trabajo autónomo. El trabajo autónomo igual ya está en las actividades dentro de la unidad número 2 de la plataforma. ¿Qué deben hacer?
Se solicita a los estudiantes poner en práctica los conocimientos aprendidos en la unidad 2 con el desarrollo de su propio proyecto de investigación. Es un tema a elección. Ustedes pueden poner el tema que se les ocurra, el tema que a ustedes más les guste, puede ser cualquier tema, cualquiera, en realidad es un tema a elección. Ustedes vean el que más les guste, el que más les parezca interesante de tratar. Entonces ustedes van a hacer una práctica acerca de este tema. Van a poner un título, van a colocar una introducción sobre su tema de investigación, van a colocar una justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y el marco teórico. Esto hay que ser muy específico. Dentro de la actividad, ustedes tienen un documento Word. Vayan leyéndolo. Yo ahí les pongo cuánto es de extensión, qué nomás se pide. Entonces, no busco que con esto se estresen, sino que practiquen lo que vimos. Entonces vayan viendo el video y ya vayan pensando en un tema y ya vayan practicando. Entonces vayan viendo, este tema a mí me gustaría tratar sobre la lavanda, entonces de qué manera la lavanda ayuda, no sé, los temas que a ustedes se les pueda ocurrir y según esto vamos practicando. Y no quiero decir con esto que ya lo vamos a ir a investigar y que ya lo van a hacer, no. Todo esto es una imaginación suya, es un ejemplo, es una práctica. Entonces no es que yo ya les digo que ya se pongan a practicar, que ya se pongan a investigar, perdón, que ya busquen resultados, que ya hagan las encuestas, no. Sino que ustedes lo vayan haciendo paso a paso y vayan ejemplificando como si ustedes ya lo hubieran hecho. Así, de esa manera busco yo. Cualquier duda, de igual manera, si no está claro, el representante me puede escribir a mí directamente y yo les puedo mandar un audio, les puedo volver a explicar, o en el caso también tenemos el foro abierto, tenemos en los avisos, ustedes me pueden poner en el apartado de avisos de la plataforma, me pueden poner de igual manera, esto no entiendo, por favor explíqueme un poquito más, ¿listo? Entonces, la fecha de entrega es hasta que se culmina la asignatura, que es la próxima semana. Entonces, en el caso de que igual tengan algún tipo de inquietud, pregunta, me la pueden hacer directamente a mi correo. O como les digo, el representante de ustedes se puede poner en contacto conmigo. Cualquier duda, estoy a las órdenes y espero que tengan un buen día.